Con la nueva cámara de Insta360 me han llegado muchas dudas y preguntas de usuarios si deben actualizar o si merece la pena comprar la nueva Go 3. Así que hoy os traigo esta comparativa súper completa. Y en las dimensiones hemos visto como la Go 3 ha crecido ligeramente de tamaño, teniendo unas dimensiones un poquito por encima de la Go 2, así como su peso de 35,5 gramos, mientras que la Go 2 es que pesaba únicamente 26,5 gramos. También tenemos el nuevo Action Pod de la Go 3, que evidentemente es mayor tanto en peso como en dimensiones, mientras que el de la Go 2 era bastante compacto y te lo metías en el bolsillo fácilmente. Aquí vemos también que ambas cámaras son resistentes al agua, hasta 5 y 4 metros respectivamente, y además el estuche de la Go 3 es splash proof, mientras que el de la Go 2 mejor ni lo acerques al agua. Pero claro, es que en este apartado es donde cambia totalmente la comparativa. Pasamos de ver un pequeño panel LCD de la Go 2 que, si bien nos permite ver la información y ajustes, se quedaba muy corto y no era muy cómodo de utilizar. En la Go 3 contamos con una potente pantalla táctil de 2,2 pulgadas, 100% funcional, con muy buen brillo, como vimos en la comparativa de la Go 3 frente a la Giro 11 que te dejo por aquí arriba. Y que nos va a permitir cambiar todos los ajustes, modos de captura, pero sobre todo ver en tiempo real lo que grabamos o utilizarlo como control remoto de la cámara, así como ver todas las fotografías y vídeos que hemos capturado. Para mí, la clave de esta comparativa, ¿no crees? Para el vídeo ahora mismo y dime cuál te gusta más en los comentarios, y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Y empezamos por el vídeo, donde tenemos una mejor calidad global de imagen en la Go 3, además de una resolución mayor que pasa de los 1440 a 2,7K, así como una optimización de los colores y la definición. Y la verdad es que se nota, como podemos ver en estas capturas, con mayor detalle las imágenes, aunque no tenemos vídeo 4K en ninguna de las dos cámaras. Si ampliamos las imágenes, vemos esa ligera mejora en la calidad cuando ampliamos a un 200% e incluso cuando las subimos hasta un 300%. Una de las principales quejas de los usuarios era la duración limitada de los vídeos en la Go 2, pudiendo llegar como máximo hasta 30 minutos para FPV, mientras que la Go 3 se ha eliminado esa limitación debido a que se ha mejorado la disipación del calor, que vamos a ver un poquito más adelante, y con lo que vas a poder grabar sin límites con esta cámara. Como ya vimos en la review a fondo de la Go 3 que os dejo aquí arriba, contamos con los mismos modos básicos de captura en ambas cámaras, pero la Go 3 introduce nuevos modos de vídeo que son de gamas más altas, como la pregrabación de vídeo para que no se te escape nada, la captura programada para hacer timelapse al amanecer y no tener que madrugar, o la grabación en bucle, modos que faltan en la Go 2. Y también podemos ver que los colores de la Go 3 ahora se ven mucho más realistas en comparación con el modelo anterior. La Go 3 generalmente expone un poco más alto cuando estás enfocando a caras porque la exposición se ajusta a los rostros, pero lo puedes cambiar, como te voy a enseñar en la guía más completa de la Go 3 que voy a sacar y que te dejaré por aquí arriba. Pero no solo ha mejorado en cuanto a colores, sino también en cuanto a rango dinámico, es decir, en situaciones en zonas donde se cambia rápidamente de muy claro a muy oscuro o viceversa. La diferencia con la Go 2 se puede ver especialmente en transiciones de oscuro a brillante, y cómo la Go 3 se adapta más rápidamente a la nueva luz. Y en fotografías, pues pasa un poco de lo mismo, donde no vemos una ampliación ni mejora considerable, contando con fotografías de 9 megapíxeles que, si bien consiguen un resultado decente en ambas cámaras, no hay mucha novedad,
salvo cuando amplías las fotos un 200%, donde vemos varias mejoras en las imágenes. ¿No te parece? Si hablamos de baja iluminación, especialmente en atardecer, la Go 3 recoge algo más de luz, algo menos de ruido en la imagen, aunque quizás menos diferencias que los dos apartados anteriores, al igual que la fotografía en baja luz, ya sea en modo automático o modo manual. Por cierto, si te está pareciendo útil este vídeo, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal porque vienen muchos más vídeos de la Go 3. Y en cuanto al almacenamiento, la Go 2 únicamente nos ofrecía dos versiones de memoria, 32 o 64 GB, que fue lanzada a posteriori. Y en el caso de la Go 3 han corregido y contamos con tres versiones, de 32, 64 y 128 GB. Yo te recomiendo que mínimo te vayas a por la de 64 GB. 4K, 30 por segundo. Vamos a ver qué tal estas capturas, qué os parece, cómo puedes estar quedando. Y ahora voy a hacer una más para dos y con la Go 3. Y la verdad es que, bueno, simplemente quería hacer una prueba para que se noten las diferencias de colores, tanto cuando tenemos mucha luz como estamos ahora, con un fondo verde. Tanto pasa cuando estamos grabando a pleno contraluz, como estáis viendo por aquí, pues que tenemos una pérdida en los colores generales de las cámaras, pero a medida que vamos favoreciendo hacia la luz, vemos cómo se recuperan. Y por supuesto, otro culpable de ese mayor tamaño y peso es la batería. En la Go 3 tenemos una batería de un 50% mayor, con 45 minutos, mientras que la Go 2 se nos quedaba únicamente en los 30. Lo mismo pasa con el estuche, contamos ahora con un total de 171 minutos de autonomía, mientras que en la Go 2 nos quedamos con 150. Y ya que estamos, ¿por qué no las ponemos a grabar hasta que se paren por calor o por batería? Pues eso he hecho, montadas en los estuches, claro, para que su batería me aguante al máximo. Y me he encontrado con que la peor gestión del calor de la Go 2 hace que la cámara llegue hasta los 15 minutos y 11 segundos, mientras que la Go 3 únicamente se para cuando llena su espacio de memoria. Y en los accesorios también encontramos diferencias. Tendremos en la Go 3 el nuevo soporte pivotante, que aunque me gustaba mucho el de la Go 2, me parece que este permite más opciones, ya que puedes acoplarlo a la cámara suelta y también con el Action Pod, además de desenroscarlo y usarlo con tu palo selfie, como los que te enseñé en el vídeo de los mejores accesorios de Insta360 que te dejo aquí arriba. También un mejorado colgante magnético que recoge y guarda el cable, así como la nueva cuña acoplada para permitir un mejor ángulo de captura. Y por último llegamos al precio, donde obviamente hay diferencias. La Go 3 sale con un precio la versión más básica de 32 GB de 429 € hasta los 479 de la versión de 128 GB, mientras que la Go 2 no se encuentra casi en tiendas ya y tiene un precio más ajustado de unos 320 €. Recuerda que tienes todos los enlaces justo aquí debajo en la descripción del vídeo. En resumen, la Go 3 es una completa mejora en todos los apartados, desde la calidad de imagen, duración y modos de vídeos, pero especialmente en la usabilidad, teniendo una cámara casi tan compacta como la Go 2, pero con una pantalla trasera plegable que además nos ofrece más batería. Si quieres una cámara compacta y conseguir los mejores resultados, creo que merece la pena invertir algo más. Y ahora os dejo con un par de vídeos de la Go 3 que os va a servir de gran ayuda. No olvidéis dejarme vuestros comentarios y suscribiros al canal porque vienen muchos más vídeos de esta pequeña gran cámara.